Buenos días a todos los que hasta el momento se han unido a esta edición del ciclo de conferencias que está haciendo el museo, un poco para recordar y homenajear la figura del maestro Julio César Cuitiva, uno de los gestores del museo desde hace 17, 18 años y miembro siempre de su junta directiva y maestro de Historia del Arte de la Universidad del Tolima y maestro de pintura en artes plásticas de la universidad y quien lamentablemente pues falleció hace muy poco. Este ciclo de conferencias se hace con el apoyo de la Gobernación del Tolima y con un énfasis especial que tuvo la Dirección de Cultura con la construcción de este proyecto. Hoy tenemos como invitado a Gustavo Ortiz. Gustavo Ortiz es un artista plástico graduado de la Universidad Nacional, bogotano, modelo 60, y es desde hace ya 18 años director del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que es el Museo del Minuto de Dios, una obra maravillosa creada en el año 66 por el padre Rafael García Herreros, y quien ya nos contará, Gustavo, pues más detalles. Hemos invitado a Gustavo, una persona entrañable para mí, tengo pues una amistad y muchas anécdotas que contar con Gustavo desde hace un poco más de 30 años, cuando hacíamos parte de la junta directiva de la Cooperativa de Artes de Cooperartes, y que permitió conocernos y soñar muchas cosas mutuamente. Pues bien, invité a Gustavo a estas entrevistas, primero pues lógicamente para que nos cuente un poco, de una manera sucinta, cómo ha sido su labor frente al Museo de Arte Contemporáneo, la historia un poco del museo, que es muy interesante para los que no la conocen, y que nos explayemos en un proyecto que es el proyecto Tesis, que es un proyecto que viene hace muchos años, ya Gustavo nos contará sobre él, y que creo que para el medio nuestro, que de alguna manera, pues obviamente al ser un museo del Tolima, al ser un museo fuera de Bogotá, estamos, sin ser peyorativos, pero de alguna manera en la provincia, y entonces nuestros estudiantes de las artes y nuestros artistas no siempre tienen la oportunidad de tener una manera de proyectarse hacia Bogotá o hacia las grandes ciudades, y mucho menos pues salir del país a veces. Todo esto para obviamente generar un diálogo con su trabajo y enriquecerse. Entonces el proyecto Tesis se trata un poco de esto, ya nos explicará Gustavo, y a quien le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo que haya aceptado pues esta invitación. Yo soy Darío Ortiz, presidente del museo, gestor y uno de los fundadores del museo junto a Julio César Cuitiva, Margaret Bonilla y otros, y estoy aquí oficiando de maestro de ceremonias y medio entrevistador. No es mi profesión, así que por favor, todos mis errores y todas mis muletillas, perdónenmelas. Gustavo, bienvenido a este espacio, tu casa, como decimos desde México, donde estoy transmitiendo, y cuéntanos entonces de ti, de tu proceso brevemente, y comencemos pues con la historia del Museo de Arte Contemporáneo. Darío, muchísimas gracias, y pues me das una noticia muy lamentable, porque te cuento que fui compañero de Julio César en la Universidad Nacional. Él iba pues un semestre adelante, luego él decidió aventurarse y dejar la carrera e irse a Europa, y fue una situación muy difícil para él porque no fue todo lo que soñaba y tuvo que devolverse de nuevo, y pues ya quedamos empatados en el mismo semestre o en el mismo año, y nos graduamos juntos en el grupo que nos graduamos en el año 1984 en la Universidad Nacional de Pintura. Ambos tuvimos la especialización en pintura. Después, pues no me volví a ver con él, y ya estando como director del museo, hice una muestra junto con el maestro Carlos Pérez, que también es tolimense, que falleció este año por COVID, el cual también recordamos con mucho cariño, que fue curador del Museo de Arte Contemporáneo durante 10 años. Con él hicimos una muestra que se llamó Desde la Academia, donde reunimos a muchos de los compañeros
de esa generación del año 84, 85 y 86 en una gran muestra en el Museo de Arte Contemporáneo y mostraron una obra de la parte del tiempo de estudiantes y una obra actual. Fue como el último momento que estuve más cerca de Julio César. Sé que cuando se reanudó la Universidad del Tolima volvió a ser docente allí y todo eso. Y pues claro, me sorprende porque no sabía esta noticia y lamento mucho su fallecimiento porque era un compañero entrañable también. Sí, bueno, y para nosotros pues un gran gestor. Él desde la Dirección de Cultura acepta la iniciativa que yo le paso de promover la creación del museo y luego pues hace parte casi desde sus orígenes de la nómina de profesores cuando se abre la Facultad de Artes de la Universidad del Tolima en el año 2008, pues de lo que hablaremos también un poco. Entonces, evidentemente, pues para el arte tolimense de la última década, las últimas 2 décadas, pues es una persona muy valiosa y que verdaderamente aportó mucho y además un trabajador de la cultura y de estos temas, pues incansable, ¿no? Un forjador de vocaciones, sin duda. Pero bueno, más allá de eso y que lo recordaremos siempre con mucho cariño, para mí un gran amigo, lo estimo mucho. Cuéntanos del museo, cuéntanos de cómo es la iniciativa del padre Rafael García Herreros para en este barrio que le está construyendo, de pronto hacer un museo de arte contemporáneo que además no fuera hecho por la Unión Panamericana de Washington y todo este tema de la Guerra Fría con la que se forjaron todos los museos como de arte moderno como una fuerza política de presión en nuestros países. ¿Cómo fue esa idea del Museo de Arte Contemporáneo? Bueno, como tú lo comentas, Darío, es algo excepcional y también pues el Minuto de Dios es un proyecto social que tiene un carisma y unas características muy especiales. Aunque el museo se fundó en 1966, realmente en 1963 es cuando él empieza a hablar del museo. En enero de 1963, él hace una alocución muy famosa por televisión que la llamó la parábola del museo. Él, pues siempre utilizando parábolas y en esa parábola, él, digamos, parte de su lenguaje era utilizar la parábola para poder motivar a las personas. Entonces contaba una historia, como todas las parábolas, tiene una parte de verdad, una parte de, digamos, de fantasía, pero también tiene una lección moral o una lección ética. Entonces, él contaba que fue a una casa del norte de Bogotá a pedirle a vender unas boletas del Banquete del Millón. El Banquete del Millón había empezado en 1961, precisamente este año se celebraron los 60 años del Banquete del Millón, fue la primera vez que se hace el Banquete del Millón virtual, y entonces él estaba vendiendo esas boletas, fue a esa casa y contaba que vio la casa llena de obras de arte. Había gobelinos, había porcelanas, había pinturas, esculturas, antigüedades. Y entonces él inmediatamente como que hizo una ecuación mental, social y espiritual. Y le dijo a la señora, señora, usted ya vio mucho estas bellezas. ¿Por qué no me las presta para que otros que no tienen, digamos, la fortuna que usted tiene, puedan apreciarlas y degustarlas? Y ahí viene la lección ética y moral, porque así como la riqueza, la belleza también tiene una obligación social. O sea, él estaba hablando de que no solamente los bienes terrenales tienen una obligación, una función social, sino también los bienes culturales, el patrimonio tiene una función social. Y ahí planteó la idea de hacer un museo. Claro, eso se le armó un escándalo muy grande porque pues ya la gente empezó a decir, no, el padre ya no solamente está pidiendo plata, sino que además está pidiendo obras de arte y que ahora va a ser un museo. Y además, ¿quién va a ir por allá a un museo en un sitio tan lejos? Hay que tener en cuenta que en 1963 el Minuto de Dios quedaba fuera de Bogotá. La calle 80 llegaba solamente hasta la escuela militar y para ir hasta el Minuto de Dios había que coger por la avenida 68, luego atravesar un potrero caminando y llegar hasta el Minuto de Dios. Él logró que después se prolongara a la 80 y se hiciera la línea de
de los famosos trolleys o los buses de tirantas, llegaban hasta el Minuto de Dios. Eso fue, digamos, un gran avance y logró integrarse fuertemente a la ciudad. Y lógicamente cuando se hizo el primer tramo de Transmilenio, que fue la calle 80, pues ya totalmente el Minuto de Dios y hasta mucho más allá quedó integrado a la ciudad de una manera mucho más rápida. Entonces él propuso, como le dijeron que no, que eso era una locura, él como buen planificador cambió de estrategia, pero no cambió el objetivo, porque él quería hacer un museo como de cosas antiguas y de cosas prestadas. Por eso le decía a la gente, présteme, ¿por qué no me presta estas cosas? Y Pero al ver que había esa oposición, dijo, bueno, entonces vamos a pedirle a los artistas jóvenes de Colombia que nos regalen unas obras para hacer un museo de arte contemporáneo. Él sabía que la función social del museo era fundamental y de la cultura. Que fuera con obras antiguas, nuevas, lo que fuera, no importaba, pero la función social era su objetivo. Y así empezó desde el 63 hasta el 66 a pedir obras a los artistas jóvenes de ese momento. ¿Quiénes eran los jóvenes? Estaba Botero, estaba Ramírez Villamizar, estaba Edgar Negret, estaba Mansur, estaba Rayo, Emanuel Hernández. Bueno, estaba empezando realmente la modernidad en Colombia, que más o menos en los años 50 había iniciado con las primeras obras abstractas, con todo el trabajo de Obregón, bueno, todo esto, y entonces se enfocó en ese punto de los artistas jóvenes, y por eso en el año 66, con 55 obras que le donaron, empezó el museo, pero no en el edificio que vemos aquí, en el fondo, en este fondo virtual, sino en un salón del colegio, y con divisiones de guadua muy contemporáneo, eso sí, parecía una instalación. Y ahí sobre esas divisiones de guadua estaban las pinturas y sobre troncos cortados estaban las esculturas. Entonces fue algo totalmente innovador. Te interrumpo un segundo. Si mi memoria no me falla, por supuesto yo no había nacido para el año 66, soy modelo 68, pero me parece que en alguna parte yo vi unas fotografías de que el padre, una de estas primeras exposiciones la hizo fue al aire libre. Una de estas primeras donaciones o algo, la hace en lo que va a ser la explanada donde va a estar el museo, me parece, y ahí pone una serie de cuadros a una exposición, digamos, a cielo abierto, que creo que también para la época debía ser supremamente novedoso. Pues, claro, es que la idea provenía de un cura. Darío, bueno, primero que sea un cura, eso era una cosa excepcional, creo que, y digamos que un cura funde un museo de arte religioso es como normal, pero un museo de arte contemporáneo es como rarófono, ¿no? Claro. Como extraño. Bien, pero lo que tú comentas es que en el barrio Minuto de Dios, desde el inicio, o sea, desde 1958, había esculturas en el espacio público. Entonces él creó un taller de talla en madera y de escultura en cemento con el maestro Ramírez Castro, y formó a los jóvenes que llegaban a los primeros sectores del Minuto de Dios en arte. Y también había formación en música, había formación en danza. Bueno, él consideraba que la cultura, el arte, las manifestaciones artísticas eran precisamente esa amalgama que une a la comunidad, que la fortalece, porque le da identidad. Entonces, él era muy claro en eso, que la cultura no era un adorno, sino que era factor fundamental del desarrollo social. Entonces, hay unas fotos muy antiguas donde al lado del colegio hay una réplica del Pensador de Rodin. Hay otra escultura alusiva al trabajo, al estudio y al deporte, que eran como valores del barrio. Hay otra alusiva a la familia, que todavía está. Entonces, había muchas cosas en el espacio público y él consideraba que también ese espacio abierto era un lugar natural para la comunidad. Ok, bueno, estupendo. Y tú llegas al museo, el museo tiene con Páez, el maestro Páez, y con Germán Ferrer Barrera, que creo que fue tal vez uno de sus primeros directores. Sí. Tiene pues una labor destacada, crean unos eventos
que inclusive luego algunos de ellos van a pasar a la Alzate Avendaño cuando Germán Ferrer se va para allá, etcétera, etcétera. Y llegas tú, ¿en qué momento llegas? ¿Por qué llegas al museo? Y bueno, y ahí lo enlazamos, creo, con el proyecto Tesis, que tengo entendido Sí, que va casi claro. de la mano. Bueno, Darío, mi historia con el Minuto de Dios es más larga. Yo, la primera vez que fui al Museo de Arte Contemporáneo fue en 1970, o 71 creo que fue, porque un tío nos llevó a ver el Cristo desnudo, que en ese momento era un escándalo nacional, y entonces todo el mundo iba a ver qué tan desnudo estaba el Cristo. Entonces yo fui, tenía 10 años, y fui con mi familia, y ese fue como mi primer contacto con el Minuto de Dios y pues con el museo, porque ya estaba inaugurado este edificio que se inauguró en 1970. Y justo Arosemena, que fue quien hizo esta escultura del Cristo desnudo, en el año 71 la donó al barrio y bueno, causó todo ese escándalo que lo pueden buscar por ahí en internet, todo lo que pasó allí. Entonces, luego yo trabajo con el Minuto de Dios en el año 86, 87, después de salir de la universidad. Ellos arman una programadora de televisión y yo empiezo a trabajar allí ayudando en toda la parte creativa de la programadora de televisión. Estoy ahí como hasta el año, ahí es cuando estábamos en la cooperativa de artistas, todo esto, y yo trabajo ahí como hasta el año 90, sí, hasta el año 90. Eh, no estoy más con el Minuto en ese momento. Luego regreso en el año 96 porque me piden que ayude con la primera página web de la universidad. Yo he mantenido siempre, como digo yo, una doble vida. Manejo mucho la parte de computadores, arte digital y pues también el arte, digamos, tradicional. Entonces me metí mucho en todo ese mundo de la tecnología y ayudé a hacer esa primera página de la universidad en el año 96. Ya en el año 99, después de regresar de Canadá, yo escribí un libro que se llama Estudio Digital y estaba haciendo una presentación nacional y en el vuelo de Medellín a Bogotá me tocó al lado con el rector de la universidad, el padre Camilo Bernal. Y nos saludamos porque ya nos conocíamos de antes y me dijo, ¿qué haces acá en Medellín? Yo dije, no, estaba presentando mi primer libro, y me dijo, muéstrame, no sé qué. Me dijo, mira, Gustavo, acabamos de inaugurar una carrera que se llama Comunicación Gráfica. ¿Por qué no vas mañana a la universidad? Porque quiero presentar tu libro. Y bueno, efectivamente yo fui. Y después de la reunión, el decano de la facultad me dijo, Gustavo, pero no te vayas, que lo que queremos es que tú seas profesor acá. Entonces empecé a ser profesor en la Universidad Minuto de Dios en el año 2001, en comunicación gráfica, y en el 2002, la que estaba de directora del museo en ese momento, que era María Teresa Guerrero, que había empezado desde el año 98 con toda la renovación arquitectónica del museo y todo esto, renunció. Y el rector me llamó y me dijo, Gustavo, sabemos que tú conoces mucho de arte, eres artista, estás bien relacionado con el medio artístico, y hemos pensado en ti para que seas el director del museo. Yo le dije, sí, padre, pues muchísimas gracias, todo lo que tú dices es cierto, pero lo que yo no sé es de museos, o sea, yo soy artista, pero no soy museólogo. Y puedo tratar de hacer algo, pero pues creo que me faltaría en ese aspecto para hacerlo correctamente. Y efectivamente me dijo, no, no te preocupes, busca formarte, ya sea en Colombia o en el extranjero, busca qué opciones hay. Y efectivamente logré una beca con la Fundación Carolina para estudiar museología, hacer un máster de museología en España. Y así, pues digamos, empezó una etapa de mi vida muy interesante de entender cómo es el mundo de los museos y pues después me vinculé al ICOM Colombia, fui presidente del ICOM Colombia, vicepresidente del ICOM para América Latina, vicepresidente del Consejo Mundial de Museos a nivel internacional. Y bueno, he estado muy metido en eso y eso pues también le ha dado un dinamismo y ese ha sido parte, digamos, un poco de mi carrera, y allí
pues en el año 2004 dijimos, bueno, este es un museo universitario, empezó como un museo de barrio, pero ahora es un museo universitario porque el museo pertenece a la Universidad Minuto de Dios. Entonces vamos a trabajar con las universidades y empezamos junto con Carlos Pérez, con el maestro Carlos Pérez, que ya me estaba acompañando allí, a contactar a las universidades. Iniciamos en el año 2004 solamente con 6 universidades el proyecto tesis, 4 de Bogotá y 2 de fuera de Bogotá, una de Medellín, la Universidad de Antioquia, y una de Santander, la Universidad Industrial. Así empezó el proyecto tesis. Bueno, proyecto que va por la 17ª edición, ¿no? La de este año 2020, que no sé si la hicieron virtual o va a ser presencial, pero de todas maneras, 17 años con este proyecto, dándole un espacio y una visibilidad pues a los estudiantes en el momento en que se gradúan. Yo creo que si el museo pues tiene su nombre arte contemporáneo, pues qué más contemporáneo que los que están empezando a hacer su producción, ¿cierto? Son 17 años. Dentro de estos 17 años, pues voy a hacer un énfasis acá y lógicamente por donde está el sitio del museo y todo, pues que es el Tolima. Entonces, pues la facultad, como contaba, hacia el año 2008 fue que se hizo, digamos, toda la parte legal para que abriera la facultad. Y me parece que alrededor del año 2015, más o menos, 2014, comienzan a salir los primeros egresados y muy rápidamente, no sé si es en esos años o en el 16, cuando vienen los primeros estudiantes de la Universidad del Tolima a ser parte del proyecto tesis, ¿cierto? Correcto, Darío. Pues te cuento un poco de la historia. Cuando yo entré a la Universidad Nacional, habían cerrado la Facultad de Artes de la Universidad del Tolima en el año 78, 79. Entonces yo fui compañero de facultad, muchos... Discúlpame, te interrumpo, facultad, es historia en la universidad, la voy a resumir de esta manera, ¿no? O sea, la Facultad de Arte en la Universidad del Tolima se abre durante la dictadura de Rojas Pinilla con un gobierno militar de el coronel Velandia, y la cierra un libre pensador y un tipo súper progresista liberal, o sea, una cosa impensable, sí, una cosa impensable. Entonces va del 57 o el 56 o algo así al 78 que la cierran, y en el Tolima no hay educación formal en Bellas Artes desde ese momento hasta el año 2009 más o menos, que creo que la abren en 2010, y durante ese periodo los artistas o se iban de Ibagué, los que les interesaba el arte, o tenían que tener una formación pues muy cariñosa y muy afectiva, pero muy limitada en los talleres de 1 o 2 pintores que habían quedado ahí. Exacto. El maestro Jesús Niño Botía, que en paz descanse, y en los talleres de extensión que afortunadamente todavía en la universidad tener, que eran talleres de dibujo y de pintura, pero pues o sea, realmente pues tallercitos frente a lo que es una facultad de arte, ¿no? Aunque por supuesto tanto Manuel León Cuartas como los otros profesores que estuvieron al frente de esto, pues no hay que negarles pues el mérito de mantener pues esta llama viva, durante 30 años, pues mientras que volvían a abrir la universidad. Entonces, ahora sí, la facultad, ahora sí, por favor. Entonces sí, te comentaba que tuve muchos compañeros que pues lograron, porque al cerrarse la facultad veían truncada su carrera, entonces aceptaron que ellos entraran a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional para terminar sus semestres. Entonces algunos estaban en media carrera, otros estaban empezando, algunos le validaron algunas materias y bueno, entonces conozco, digamos, a toda esta generación del año 70. No sé si Julio César estaba dentro de ese grupo o entró directamente, no estoy seguro, pero me acuerdo mucho de María del grupo que era también música, que también falleció también. Y bueno, hay muchos compañeros que venían del Tolima. Y claro, para mí fue muy grato ver el renacimiento de esta facultad, e inmediatamente cuando supe que ya estaban los primeros graduados, les enviamos la carta. Como te comentaba antes, el proyecto tesis
lo que hace es invitar a todas las facultades, academias y escuelas de arte de Colombia que tienen programas de artes plásticas y visuales para mostrar las mejores tesis de grado del país. Nos hemos enfocado en ese punto específico. No es una exposición de estudiantes, no es un concurso universitario, es realmente, por eso se llama proyecto tesis, es un proyecto curatorial que selecciona o que muestra las mejores tesis de grado a nivel nacional. O sea, los artistas ya tienen que haber hecho su tesis, exacto, haber pasado todo el proceso en la universidad, y es la universidad quien recomienda, si se le graduaron 20, dice, de estos 20 yo creo que estas 3 tesis son meritorias, y entra a participar con ustedes. Ese es el proceso. O sea, nosotros en la carta de invitación que hacemos cada año, más o menos en el mes de marzo, invitamos a las universidades para que nos envíen las 6 mejores tesis de grado, ya sean laureadas o con mención o como ellos lo consideren, el sistema calificativo que tengan. Nosotros nunca entramos a analizar ni a calificar ninguna tesis. Eso no es un proceso que corresponde al museo, es un proceso netamente académico. Además, cada universidad tiene sus propias metodologías de evaluación. Nosotros no entramos en discusión en eso. Simplemente, una vez que estén graduados o aprobada la tesis, porque algunos puede que no se hayan graduado todavía, pero su tesis ya fue aprobada, puede participar, pero son las universidades las que los postulan, no son los mismos estudiantes o los mismos recién graduados que pueden ir al museo a decir, oiga, yo quiero mostrar mi tesis. No, es la universidad, porque es un proyecto netamente académico que debemos validar todo ese proceso que hacen dentro de las universidades, y una vez que lo recibimos, ahí seleccionamos los proyectos, por un lado, por la capacidad del museo. Entonces, en promedio, caben unos 45 proyectos bien montados en el museo, en el espacio del museo. Sí, son bastantes. Esta vez, como tú comentabas, por la situación de la emergencia sanitaria, lo hicimos en alianza con el Instituto Cultural de Google y lo hicimos en plataforma virtual y pudimos admitir mucho más. Tuvimos 58 proyectos de tesis exhibidos y que están todavía, que fue lo que tú viste también en la plataforma de Arts and Culture, con el cual tenemos una alianza. Además, también invitamos... ¿A cuántas universidades, a cuántas facultades de arte? Nosotros invitamos más o menos a 35 que hay en el país, 32, 35, y en este año participaron, creo que 20, varía simplemente como entre 20 y 25, nunca han participado todas las 35, a veces se rotan unas, hay años en que participan una y al otro año no participa porque no tiene suficientes graduados. Tú sabes que ese es mucho de la problemática de las facultades de arte, que a veces pues a ese punto de graduarse hay gente que abandona antes de terminar, a veces los graduados son 2, 3, las universidades más grandes lógicamente tienen 10, 12, pero no es que sean 80 o 100 como otras carreras, ¿no? Entonces, ese es también un poco nuestra medida. Y te comentaba que normalmente hacemos también invitación a algunas otras universidades fuera de Colombia. Este año participó el Paris College of Art, tenemos una relación con ellos de diferentes momentos. Han participado también universidades de Venezuela, la Universidad de Valencia de Venezuela, la Universidad de Cuenca en Ecuador, y estamos viendo, porque también hay artistas que han expuesto en tesis y que ahora son profesores en otras universidades. En el caso de la Universidad de San Diego en California, Carlos Castro, egresado de la Universidad Jorge Tadeo y profesor allá, muy amigo, que también pues forma parte de la colección del museo, y con él estamos viendo también invitar a algunos de los estudiantes que él tiene cuando se gradúen, y así, o sea, hemos visto que cómo han crecido estos estudiantes o estos proyectos de tesis, pues ya con 14 años, pues hay artistas ya muy consolidados en las nuevas generaciones del arte contemporáneo colombiano, y con ellos pues mantenemos una relación muy cercana, muy estrecha. Pues veo, con lo que cuentas, creo que yo he engañado a alguna gente, porque a mí me han buscado más de un estudiante con su proyecto de grado, pues a ver uno qué opina o si le ayuda a gestionar algún espacio, y a varios de ellos muy olímpicamente, pues sabiendo de oídas y
y viendo algunas las exposiciones del proyecto tesis, pues los he mandado a decir, no, pues el sitio es el Museo de Arte Contemporáneo, vaya. Y creo que algunos inclusive le daba el teléfono de Carlos o el tuyo para que los buscara. O sea que públicamente les pido disculpas porque obviamente esa no era la manera de participar en el proyecto tesis. O sea, si me están odiando, espero que me perdonen antes de morir y me lleven una florecita a la tumba por, por este error. Pero bueno, igual es un proyecto muy interesante. A ver, ¿qué pasa? Estos muchachos que van a ese proyecto tesis, lógicamente, como insisto, en aquellos que están fuera de Bogotá, puede ser la primera oportunidad que tienen de exhibir en Bogotá, de que los vea, digamos, el medio artístico más amplio que tenemos en el país, que lógicamente es el de la capital, y obviamente, sin duda, en algunos casos pueden realmente ser el inicio de una carrera, ¿no? Totalmente. ¿Qué hace el museo con este proyecto, con esos proyectos? Bueno, hay como dos elementos fundamentales. Primero, no solamente la exhibición, sino que también hay un banco de tesis de grado. O sea, tenemos las tesis de grado en Colombia desde el año 2004 hasta la actualidad. Eso es un elemento de un cuerpo de conocimiento y de investigación muy importante. Son ya aproximadamente yo creo que pasan de las 1500 tesis de grado que estamos en todo el proceso de sistematizar para que tenga acceso a los investigadores, a los artistas. Mucho más de las que se han exhibido. Claro, porque en el banco de tesis están todas las que se exhibieron, más todas las que de pronto por alguna razón no alcanzaron a exhibirse por cuestiones de espacio. O sea que nosotros estamos recibiendo en promedio, como te digo, unas 80, 100 tesis y de ahí exhibimos unas 40. Entonces ese es más o menos el promedio de tesis de grado que hay. Lo segundo es que el proyecto lo que busca es ser una plataforma para los artistas, como tú lo comentabas. Se realiza siempre en el mes de septiembre y octubre, que es el momento en que se hacen las ferias de arte en Bogotá. Entonces formamos parte también de ese circuito que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá, y también tenemos pues cercanía con los de Barcú, con otras ferias que se realizan, y pues vienen mucha gente, muchos críticos, muchos curadores, artistas a ver también esta muestra. Y hemos logrado también alianzas internacionales con otras instituciones. Pues te cuento el caso, con Corea logramos una alianza. Entonces hubo una beca de una residencia artística en una isla que se llama Jeju, que queda como entre Japón y Corea. Ahí tienen un trabajo, un instituto artístico muy interesante, y con ellos logramos que un artista de tesis estuviera ya 3 meses, y vino un artista coreano a estar con nosotros 2 meses. También con Alemania, también hubo una similar, 2 meses, con Francia, con Brasil. O sea, poco a poco hemos ido construyendo este tipo de relaciones, y pues también al ser un museo universitario se logran buenas cosas con las universidades, ¿no? De intercambio. Entonces no solamente es la exhibición, sino que también es darle una continuidad. También cuando nosotros planteamos alguna curaduría, los primeros que pensamos son en los de tesis, porque son los que hemos establecido una relación mucho más cercana, porque también son artistas contemporáneos que están trabajando en muchas de las temáticas que nos interesan a nosotros, y entonces pues los convocamos a ellos para que participen en otras curadurías que hemos realizado del museo. Muchos de ellos también donan algunas de sus obras al museo. Vemos también, junto con el comité curatorial, qué obras valdría la pena tener en la colección, y eso ha permitido que la colección del museo esté actualizada, porque pues tenemos obras de los últimos 14, 15 años en Colombia. Y eso pues yo creo que es otro plus interesante de allí. O sea, validación de la parte académica, el apoyo, el banco de tesis, el intercambio internacional y la continuidad que se le da al proyecto,
para que los artistas no solamente es que exhibí una vez en el museo, sino que continúa siendo parte, digamos, de nuestro grupo de artistas con el cual estamos constantemente trabajando, proponiendo. Ellos mismos también a veces nos proponen cosas y tienen proyectos adelante, relaciones, proyecciones. Entonces dijimos, bueno, listo, para eso es. O sea, qué bueno que eso que se sembró acá siga dando frutos de diferentes maneras. En este proceso en el que parece que algunas de las obras quedan dentro del museo y que obviamente seleccionan y que el comité curatorial recomienda para que pertenezcan y hablan con los artistas, bueno, que enriquece el patrimonio del museo y su colección que sabemos pues que desde los orígenes ha ido creciendo y que tiene pues figuras tan destacadas como pues, los grandes nombres de la plástica nacional históricos, de la modernidad y todos ellos. Pero bueno, tras todos estos años, ¿ya ha habido procesos de revisión de lo que ha pasado? O sea, ya esa colección que ustedes tienen de tesis o estos artistas que de pronto no lo coleccionaron, pero el artista en sí mismo ya lleva una carrera brillante en el extranjero, lo que sea, o en Colombia, ya ha habido revisiones de esto, o sea, ya hay curadurías nuevas pensando en la revisión de esos proyectos y si esos proyectos tienen incidencia o no dentro del acontecer del artista joven o dentro del proceso del desarrollo del arte colombiano. Sí, Darío, pues precisamente cuando se cumplió la primera década de tesis, en los primeros 10 años, hicimos 2 muestras grandes que se llamaron Década Tesis 1, Década Tesis 2, donde le seguimos la pista a todos estos artistas. También mostraron una obra reciente. Te puedo hablar, pues no solamente de Carlos Castro, está también Mateo López, está, bueno, la lista. ¿Mateo López es del proyecto tesis? Sí, sí, del primer proyecto tesis es del año 2004. Y lo mismo Carlos Castro es del año 2004. Barbarita Cardoso, Natalia Castañeda, bueno, hay muchos nombres que, o sea que con ellos seguimos trabajando. Ahorita pongamos recientemente Vanessa Nieto, bueno, hay muchos, además que están muchos afuera, otros acá, están de docentes, están desarrollando también mucha labor de gestión cultural en muchas partes, no solamente en Bogotá, sino en Medellín, en Cauca. Los caucanos son muy pilos también, ha habido artistas caucanos muy importantes, los pastusos también, de Nariño hay cosas muy buenas. Los hemos llevado a la Bienal de Cuenca, cuando pues, nos nombraron como curadores de la Bienal de Cuenca. En la 9ª Bienal de Cuenca, Mateo López ganó la Bienal de Cuenca. O sea, 3 años después de haber expuesto en el proyecto tesis, ganó la Bienal Internacional de Cuenca. Eso pues nos dio a nosotros también una credibilidad internacional muy importante, con otras universidades que tenemos relaciones con la Universidad de Guadalajara y el Museo de Artes de allí también pues se han abierto otras posibilidades. Entonces yo creo que ahí esa revisión ha sido muy importante. Vemos que los artistas que han participado en tesis pues han tenido unas carreras interesantes. Hemos tenido olfato porque, digamos, a Mateo prácticamente, Mateo López desde el inicio le pedimos una obra para la colección, a Carlos Castro, de casi de todos ellos, de Barbarita Cardoso, de Natalia, de Vanessa Nieto, bueno, de casi todos. O sea, tenemos, yo creo que, hubo otro que no me acuerdo de el nombre, que ganó el premio Luis Caballero, o sea, 10 años después de haber expuesto en tesis, ganó el premio Luis Caballero, y bueno, y así, pues no me he puesto a hacer todas las, digamos, el palmarés de cada uno, pero ha sido muy interesante ver cómo ha progresado y cómo también yo veo que Colombia tiene un potencial inmenso. O sea, somos reconocidos internacionalmente por este trabajo y la creatividad de nuestros artistas. Yo estuve al inicio de año en la Feria Arco de Madrid, estuve dando una conferencia con el Museo Reina Sofía dentro del contexto del panel de museos de Europa e Iberoamérica, y realmente lo que ven de nosotros como país y como museo y todo esto, y bueno, realmente estamos
llamando la atención fuertemente, a veces mucho más de lo que llamamos la atención internamente, ¿no? Puede que a veces las peleas internas o como se llame en nuestro país, no nos deja ver nuestro panorama, pero desde afuera uno lo ve con mayor claridad, uno sabe cómo trascendente. Igual me sucedió cuando estuve en Kioto, en Japón, el año pasado dando una conferencia sobre lo que estamos haciendo de arte público y todo eso, el barrio museo, que es no solamente el museo, no solamente es el muro hacia adentro, sino que pueden ser todos los muros del barrio, y es ese conjunto de murales que se han hecho, de más de 32 murales de lo que se llama hoy el barrio museo. Entonces, todas esas cosas llaman la atención porque el museo no se ha quedado en sus paredes y ha buscado siempre interconexiones. Bueno, me parece muy interesante que dentro de los artistas que mencionas está Mateo López. De pronto, algunos de los que están oyendo esto, lo están viendo, no saben quién es Mateo López, pero Mateo López es un artista que apenas pasa los 40 años y que está, o sea, cuando uno mira, digamos, páginas como Artfacts u otras que hacen como ranking de los artistas mundiales y todo esto, pues está muy bien posicionado. Yo no sé en qué puesto estará hoy en día Mateo López, pero fácilmente pues está entre los 12 o 15 artistas más importantes de Colombia, según esta página, y en un puesto 2000 o 1000 y pico dentro del contexto internacional, donde hay 1.000.000 de artistas rankeados en estas páginas. O sea, si en 1.000.000 de artistas tú estás en el puesto 2000, pues donde está también Rubens y Leonardo y Picasso y Warhol y todo, pues creo que estás muy bien. Y muy interesante además esa posición cuando buena parte de su trabajo pues lo ha construido a partir del dibujo y a partir de la obra sobre papel, que dentro del mismo mercado y dentro de buena parte de la museografía y todo lo consideran muchas veces equivocadamente pues algo menor, que hay que hacer como otro tipo de cosas y hacer como, en el caso del arte contemporáneo, algunas instalaciones un poco estrambóticas que ocupen bastante lugar y bastante espacio. Y de pronto Mateo pues ha hecho su carrera también, donde en un dibujo con elementos geométricos, algo pequeño y todo, se imponen los espacios y lo encuentras tú en importantísimas colecciones, en grandes museos. O sea, una carrera, yo no lo conozco, no soy amigo de él, pero obviamente respeto su trabajo y de hecho me encantaría tenerlo en el Museo de Arte del Tolima porque realmente me parece una carrera muy interesante. Él junto con Iván Argote, por ejemplo, o algunos otros, podríamos decir jóvenes que ya no son la generación pues, de Botero y todos estos, ¿no? Pues está obviamente pues, Oscar Murillo o Carlos Mota, ¿no? Carlos Mota pues en estos rankings aparece como el primero en Colombia y muchos ni siquiera saben quién es Carlos Mota o cuál es su trabajo, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Alberto Baraya también, bueno, hay muchos ahí que están muy bien. Entonces esto de Mateo López, parte de ese proyecto tesis, ¿no? Parte de ese lanzamiento, pues muestra de alguna manera cómo el ojo de esas curadurías y la importancia que existan pues este tipo de proyectos en un museo que, como bien lo señalas, de todas maneras, pese a su historia, pese a su trayectoria, a sus exposiciones, a los artistas que ha ayudado a formar y a lanzar, etcétera, etcétera, pues en ámbitos de poder dentro de la pirámide del arte en Colombia, pues no es precisamente los que lo tienen en la parte más arriba, porque pues obviamente Bogotá, la dinámica del Banco de la República y otros, centraliza mucho, digamos, la información y la visibilidad de lo que pasa en el arte, ¿no? Entonces, es muy interesante esto y sobre todo, pues que logre mantener, posterior a estos proyectos, que logre mantener algún tipo de contacto con estos artistas. El futuro, sin duda, del arte en Colombia está en muchos de los que pasan por ahí. Esos son los que van a escribir la historia, son los que en 20 años van a ser las vacas sagradas. O sea, independientemente de lo que opinemos hoy o mañana del trabajo de cada uno. Eso Darío, pues dijiste una cosa me hiciste acordar también y quiero recordar fuertemente al maestro Carlos Pérez, que en alguna conversación yo le decía, Carlos, nosotros estamos escribiendo la historia del arte contemporáneo en Colombia. Lo que pasa es que la historia no se escribe
pensando en que va a escribir un libro, ¿no? O sea, son los hechos, uno es el protagonista y muchas veces no se da cuenta que es el protagonista, después de pronto viene a ser trascendental eso, pero todo este proyecto, como tú lo comentas, 18 años, estar trabajando con todos estos artistas, lógicamente es dentro de, no sé, 10 años algo dirán, mire lo que se hizo, o sea, cómo fue esto y cómo se llegó a este proceso, ¿no? Y otra cosa, pues, importante de resaltar también es, este año recibimos la acreditación internacional de alta calidad, que es el primer museo fuera de Estados Unidos que recibe esa acreditación. Entonces, aunque somos un museo, entre comillas, pequeño, tenemos una influencia y un actuar mucho más amplio, mucho más dinámico, porque no nos hemos quedado, digamos, como en lo local, aunque trabajamos en lo local y en lo regional y en lo nacional, pues tenemos una dinámica internacional también muy importante y somos conscientes de esas relaciones tan fundamentales que nacen no solamente de lo internacional, sino de las personas, porque para nosotros lo fundamental es la gente, y porque es ellos los que le dan significado a la colección y al museo, ¿no? Y desde el inicio ese fue el pensar del padre Garcerreros, que el museo estuviera muy vinculado a las personas. Se ha logrado en los diferentes momentos, ¿no? De vinculación con la comunidad, vinculación con la universidad, vinculación con las demás universidades, vinculación con otros museos, vinculación con agremiaciones culturales y museales a nivel internacional. Entonces ya esa dinámica uno dice, bueno, magnífico que se logra y en este momento de crisis sanitaria, pues creo que el museo logró mostrar una cantidad de cosas y dinamizarse, no quedarse quieto, pues con toda la estrategia digital que hemos implementado prácticamente desde el año 2012. O sea que a nosotros afortunadamente no nos cogió fuera de base esta emergencia, sino que antes nos impulsó a dinamizar y a mostrar muchísimo más. Creo que este año fue el año más activo para nosotros frente a otros años. Ustedes desde hace muchos años vienen trabajando con el proyecto de Google, ¿no? Del Google Sí, Archive, desde el 2012. la colección ahí en la Exacto. plataforma abierta de Google. Exacto. Sí, y con ellos hemos ido creciendo, porque iniciamos simplemente como estando allí, y luego ellos en el 2015 vinieron ya con la cámara de gigapíxeles y con todo lo Street View. Ahorita en enero viene una segunda etapa del Street View, de la Art Camera, para hacer muchas más obras en gigapíxeles de la colección. Google nos escogió este año como uno de los 10 mejores museos a nivel global, Museo de Arte Contemporáneo, para visitar en línea. Eso fue para nosotros un hit del match, o sea, pensar que tuvimos más de 2 millones de visitas en línea, eso pues rompió todos los récords, que nunca hemos logrado 2 millones de visitas físicamente, pero virtualmente nos abrió esa línea, ¿no? Facebook nos clasificó como el cuarto museo iberoamericano más importante en relación con los públicos, entonces uno dice, bueno, algo se está haciendo por allá. Sí, pues precisamente me parece que Arte Informado y la Artfacts, donde mencionaba lo de Mateo López, el Museo de Arte Contemporáneo también está considerado entre los 3 o 4 principales museos de Colombia, por encima de muchos otros cuya sonoridad, presupuesto, publicidad es muy grande. Entonces me parece, pues, y los felicito, pues una labor muy interesante, y además que todavía pues, la comunidad los siga apoyando. Me hace una pregunta acá, y es los artistas que no clasifican, que la universidad no los manda, que mandan el proyecto tesis, ¿tienen alguna manera de participar del proyecto tesis? ¿O están condenados al olvido? No. Porque no pasaron, porque alguien en sus ciudades no los recomendó, en sus universidades, no fueron suficientemente amigos del que tenían que ser amigos para que los recomendara el proyecto tesis. Digamos que dices una verdad, por eso pues, te resaltaba que nosotros no participamos de esa selección, y porque respetamos la autonomía que tiene cada universidad y sus coordinadores académicos, y pues desafortunadamente muchas veces pasan esas cosas, ¿no? Donde o no hay un buen feeling o una buena relación entre una persona y las directivas, etcétera, etcétera. Pero
no necesariamente tiene que pasar por tesis. Tenemos otras muestras, otras curadurías que funcionan, y nosotros de hecho somos muy abiertos. Yo creo que las personas que nos conocen y que han ido al museo, nosotros siempre les planteamos, bueno, preséntanos un proyecto, preséntanos una propuesta, vemos las posibilidades, algunas veces los incluimos dentro de alguna curaduría, otras veces los relacionamos con otros espacios. Además, porque te cuento que la Universidad Minuto de Dios no solamente tiene un museo, ya tiene 5 museos. Entonces, pues hay muchas cosas. Te tengo que interrumpir, o sea, edúcame, por favor. O sea, ¿cómo se tienen 5 museos? ¿Cuáles son los otros museos? Bueno, porque el padre Diego Jaramillo, siguiendo un poco esa inspiración del padre García Herreros, pues también es una persona muy cercana a la cultura y que quiere promover la cultura. Entonces, él promovió la creación de varios museos adicionales. Hace un año se inauguró el Centro de Arte, Cultura y Tradiciones, que también queda en el Minuto de Dios, en un espacio en la calle 90. Quedó un espacio muy bonito que tiene una colección de arqueología, una colección de música, tiene talleres muy buenos de capacitación en música, en artes plásticas, en gastronomía, y también pues tiene un espacio de exhibición muy interesante. Entonces ahí se creó ese espacio hace un año, pero también en alianza con otras instituciones, el Museo de Pasca también ahora pues es como parte de Uniminuto. Hay en Tena se llama el Agroparque Sabio Mutis, y allí pues es uno de los jardines botánicos al aire, pues jardines botánicos más grandes de Colombia. Creo que tiene 10 hectáreas, no estoy seguro de las dimensiones, lo pueden buscar en la página de Uniminuto, y allí no solamente está la parte de biología, hay también un museo de las comunicaciones, de una donación que hizo un coleccionista de radios y de comunicaciones muy bello, muy interesante, y ahora viene una colección de antropología que también donaron a la universidad, y también está la Casa de los Pintores en Mariquita, que creo que es una alianza con Uniminuto, Sí, y allí Mariquita. me parece que precisamente un rector de Uniminuto, tolimense, Leonidas López, Sí, sí, exacto. fue un convenio para que la Casa de los Pintores de la Expresión Botánica, Casa Museo, exacto, Botánica, hiciera parte del proyecto de Uniminuto. Ese no me acordaba, pero lógicamente ese está en la lista. No sé si continúa el convenio, pero por lo menos sí lo tuvo bajo la administración de Leonidas López. Entonces, como ves, hay ya una diversidad de opciones, y también se han creado otra serie de colecciones que pues a futuro de pronto pueden convertirse en un museo, y van saliendo cosas. Yo creo que en esta dinámica, digamos que los museos son hijos naturales de muchas universidades, porque las colecciones de las universidades con el tiempo, digamos, ese aspecto investigativo se fueron convirtiendo después en museos, y lo vemos en la mayoría de las universidades a nivel mundial. Una característica lógicamente de los museos de arte contemporáneo, sobre todo en América Latina, es que la mayoría pertenecen a universidades, el de Chile, el de la Universidad de Sao Paulo, el de la Universidad de Panamá, el de la Universidad de Puerto Rico, aquí en Colombia el de Universidad Minuto de Dios. Entonces bueno, el MUAC allá de la Universidad de México, la Autónoma de México. Bueno, es como, digamos, en Iberoamérica ha sido como muy natural que los museos de arte contemporáneo pertenezcan a universidades, pero también colecciones de biología, colecciones de antropología, colecciones de ciencias naturales. Entonces vemos que eso puede ir creciendo según como la dinámica que se vaya dando en las universidades, y por eso pues también cuando vienen artistas decimos, bueno, mire, este proyecto puede estar direccionándose hasta este otro espacio, ¿no? Ok, bueno. Eso está muy bien. De todas maneras, pensaba en todo esto, ¿no? Y en esa pregunta que hicieron y eso, pues que de pronto pues pasa un poco lo de, hay que pensar en ese París del 19 cuando el salón, este evento grande, era el que mandaba la parada, que al final pues mucha gente no participaba de eso, no lo dejaban entrar. Sí. Entonces se termina formando el salón de los rechazados. El salón de los rechazados, por supuesto. Entonces, creo que hay que impugnar porque se haga un salón de las tesis rechazadas
en el minuto de Dios, en el mismo espacio, bajo las mismas condiciones. Perdóname que sea tan subversivo, pero pues, bueno, ahí quizás hay artistas que merecen una segunda oportunidad, una segunda opción, claro, de que les vean su tesis. Sí, pues mira que sí hubo un elemento, una exposición que se llamaba Los Rechazados, conociendo la historia del museo, en 1969. En 1969 se hacía, bueno, desde 1967 se hacía el Salón de Arte Joven para conmemorar el primer año de fundación del museo. Y fue como el primer Salón de Arte Joven que se hizo en Colombia, porque casi todo el Salón Nacional era para artistas consagrados. Entonces, en el año 69 llegaron más de 114 propuestas y el jurado de ese momento solo escogió 14. Y entre los rechazados estaba María Paz Jaramillo, estaba, bueno, por nombrarte algunos, el maestro Paz, el maestro Quijano, bueno, muchos de los artistas importantísimos estaban dentro de los rechazados. Entonces decidieron hacer un salón de los rechazados y se hizo también, después de que terminó el Salón de Arte Joven, se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo y se llama el Salón de los Rechazados. Entonces, no sé si en tesis se llegue hasta ese punto, pero bienvenidos también, o sea, opciones hay. Bueno, pues espero también que el Museo de Arte del Tolima pueda en algún momento tener alguna curaduría pues que cuente un poco la historia de estos años del proyecto Tesis. Creo que ya estamos terminando, Gustavo. Yo te agradezco muchísimo este tiempo, esta explicación. A mí me parece que para todos nuestros nuevos valores en Colombia, lo que ustedes hacen es realmente muy meritorio, muy importante y que espero que con esta entrevista pues hayan quedado algunos elementos claros y de cómo participar y los motive para que sus proyectos, más que cumplir un requerimiento con el cual obtener un diploma, pues de entrada sean su primera patente de corso pues dentro del mundo del arte. Claro. Su primera Eso que dices es clave porque muchos coordinadores, perdóname que te interrumpa, muchos coordinadores académicos y muchos directores de carrera nos han escrito y nos han dicho que gracias al proyecto Tesis, la elaboración de la tesis pasó de ser un requisito académico a ser un requisito profesional. Porque los muchachos era antes muy difícil convencerlos de que tenían que investigar, escribir, tener referentes, toda esa cosa que nunca más en la vida vuelven a hacer, porque pues uno cuando va a hacer su obra después no se pone a escribir todo eso. Algunos de pronto lo harán, pero digamos es el culmen de su carrera académica, y entonces cuando ven ese respaldo del proyecto Tesis y la validación que se puede tener allí y el reconocimiento, entonces se han dicho, bueno, ya cuando les decimos a los muchachos de la tesis, no solamente le están hablando de que es un requisito para graduarse, sino que es su entrada al mundo profesional, porque el Museo de Arte Contemporáneo puede exhibir su tesis. Entonces cambió totalmente el panorama de ese requisito que era antes frío, como aburrido, de que uno decía, bueno, tanto para que la tesis quede allá guardada en un anaquel y nadie la vea. Ahora sí, tiene una dinámica muy diferente. Bueno, pues maravilloso. Te reitero pues mi agradecimiento por habernos acompañado en este espacio y por supuesto las puertas del museo abiertas para este tipo de proyectos, y mis felicitaciones por lo que han logrado, por lo que están haciendo. Quizás se me quedó una pregunta entre el tintero y es, bueno, hemos hablado del pasado, pero los proyectos también hay que mirarlos hacia adelante. Sí. ¿Cuál es el futuro del Museo de Arte Contemporáneo? ¿Qué planes tienen hacia el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues no solo por la pandemia, porque pues eso es una cosa que, bueno, que se inventó una nueva normalidad y que nos tiene un poco arrinconados, pero más allá de eso, ¿hacia dónde va el museo? Bueno, tú lo has dicho, y dentro del plan estratégico de la universidad, lógicamente se está pensando en generar, ya hay 5 museos, pero la idea es que de pronto cada regional de la Universidad Minuto de Dios pueda tener un museo, un espacio cultural, tanto en Bello, Antioquia, como en Buga, como en Bucaramanga, como en Cartagena. O sea que yo creo que la visión es amplia. Hay que entender las dinámicas de cada una de las regiones
falta muchísima infraestructura cultural en nuestro país, todos lo sabemos. Es un gran acierto, digamos, lo que ha hecho el Museo de Arte del Tolima, que ha sido una gran lucha también de mantenerlo y pues por ser un museo regional, pero faltan muchísimas más estructuras, uno lo ve a nivel de las regiones. Y también, lógicamente, nosotros ya estamos en ese camino de la calidad. Esperamos que este proceso de calidad que obtuvimos, ya se están vinculando otros museos más, precisamente los museos de la Universidad Nacional, los del Banco de la República, quieren empezar en este proceso de calidad que nosotros hemos emprendido, y la idea nuestra era poder abrir esas puertas para que museos iberoamericanos entraran en el proceso de acreditación, que es simplemente entendernos como unos espacios que nos debemos a los públicos, que tenemos un compromiso con los públicos y no solamente espacios de guardar cosas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que se está gestando una nueva museología, se está gestando una nueva forma de entender los museos y su dinámica social. Hace poco asistimos y formamos parte de la Alianza Colombiana de Museos. Se acabó de crear esta Alianza Colombiana de Museos, que es un nuevo aire, una nueva forma de entendernos también, de una forma mucho más horizontal. De Museos. No es algo particular, no tiene nada que ver con el gobierno, pero es algo que está generando, sobre todo los museos de memoria y las casas de memoria que no estaban como incluidas. Pensaba la gente que no, que eso no era museo. Y no, los museos de la memoria, precisamente un museo lo principal que tiene es la memoria, ¿no? Y la gente. Entonces hay que entender que todos estos espacios de memoria que hay en nuestro país y con la situación de nuestro país especialmente, pues tienen que tener una vigencia, una actualidad, una fortaleza, y entendernos como una gran familia que está buscando que ese patrimonio, esa memoria de nuestro país, esa identidad se fortalezca y sea parte fundamental de las políticas, no solamente de un gobierno, sino de las políticas de las instituciones, de las mismas universidades. Yo creo que ahí estamos caminando nosotros y ese es el futuro. Nosotros estamos poniendo como las puntadas para que eso realmente se convierta en un vestido fuerte, en un vestido elegante, en un vestido digno que deben tener los museos en Colombia. Bueno, pues espero que tanto en lo personal como en lo institucional, nosotros podamos aportar un granito de arena en ese proyecto, en ese futuro. Gustavo, nuevamente te doy las gracias, le doy las gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que ven esto, espero que lo hayan disfrutado, que les sirva, y gracias por supuesto también a la Dirección de Cultura y a la gente que apoya este proyecto como parte de los proyectos de fin de año y comienzos del 2021 del Museo de Arte del Tolima. Muchas gracias a todos. Darío, a ti muchas gracias y de verdad tenemos en la memoria a estos dos grandes artistas tolimenses, al maestro Carlos Pérez y al maestro Cuitiba, que nos acompañan y que también hicieron grandes aportes a la cultura en nuestro país. Claro que sí.